En las últimas décadas, nuestra concepción del tiempo y de la estructura del universo ha sufrido una drástica transformación. Los nuevos descubrimientos relativos al fundamento material de la realidad han revolucionado nuestra visión del mundo. A pesar de que la nueva corriente científica ha demostrado que la relatividad del tiempo y el transcurso de los acontecimientos carecen hoy día de base racional, el hombre moderno no quiere renunciar a su concepto de realidad, perdido en la noche de los tiempos. Actualmente, la ciencia construye pautas de realidad que contemplan más de 20 dimensiones, con infinitud de mundos paralelos que coexisten los unos junto a los otros. Un enfoque multidisciplinar del asunto nos ofrece una nueva visión de la realidad, donde lo más íntimo del ser humano se encuentra fuera de nuestro mundo familiar tridimensional. Cada vez son más los que creen que nuestra cultura occidental lleva más de 2000 años viviendo bajo los efectos de un espejismo. Como futurólogo e investigador de ovnis, he llegado a la conclusión de que hoy día el contacto del ser humano con seres extraterrestres sobre el planeta Tierra puede que sea uno de los asuntos más importantes y peor comprendidos y reconocidos de todos, y que sin duda influirá en el porvenir de la raza humana durante el siglo XXI y siguientes. En mi opinión, no solo hay pruebas de la presencia de extraterrestres inteligentes en la época actual, probablemente los ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Incluso es posible, aunque no esté demostrado, que algún tipo de extraterrestre o de inteligencia no humana interviniera en el origen de las especies. Algún día puede que sepamos si fuimos un experimento genético o si nos utilizaron como laboratorio experimental o si tenemos algún tipo de relación con esos seres. Averigüemos que nuestra relación con seres extraterrestres o con seres pertenecientes a otras zonas de la realidad se remonta al inicio de los tiempos. Será uno de los descubrimientos más fascinantes y más devastadores de la historia humana. Devastadores no en un sentido peyorativo, en el sentido de que arrasará con nuestras antiguas creencias. Transformará prácticamente todo lo que hasta ahora denominamos ciencia y también mucho de lo que llamamos historia. Y sin duda afectará a la religión. Me refiero a todas las religiones en todo el mundo. Veremos cómo la inteligencia se presenta en todo tipo de formas y tamaños imaginables. Puede que algunas personas tengan miedo. Quizá teman que esa constatación destruya nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios. Yo opino que ocurrirá precisamente lo contrario. Al descubrir la inmensidad de posibilidades existentes, las otras inteligencias universales reforzarán nuestra idea de Dios. Y nuestra conexión con ese ser extraordinario allí donde éste se encuentre, se llame como se llame, Dios, el único, la mente universal. Un ser capaz de acercar esa sorprendente realidad a nuestra propia realidad. Así que no tengo la menor duda de que la religión sobrevivirá. La espiritualidad humana sobrevivirá. Descubriremos que nos equivocamos en casi todo y que la realidad puede ser mucho más sorprendente de lo previsto. En distintos lugares del mundo se han encontrado gran variedad de reliquias pertenecientes a antiguas civilizaciones. En las últimas décadas, los científicos han adoptado un nuevo enfoque al estudiar dichas reliquias. ¿No serán acaso la prueba palpable de una civilización extraterrestre? Hoy día, los misterios siguen siendo infinitos. Los círculos agrícolas aparecidos por todo el mundo asombran a los científicos. La teoría del plasma torbellino, apuntada por el científico británico Terence Midden, podría poner punto final al misterio. Por el momento no he sacado una conclusión definitiva sobre el origen de los círculos. Es cierto que una gran proporción de ellos son de origen humano.
Durante los últimos 3 o 4 años ha habido muchas falsificaciones, pero lo cierto es que el fenómeno existe. No me cabe la menor duda. Es tremendamente difícil definir su naturaleza. Los círculos resultan muy evasivos. Hemos realizado cantidad de experimentos para poder filmar la formación de los círculos. No hemos llegado a conseguirlo. Pero hay personas que han presenciado su formación. En varias ocasiones ha habido testigos de la formación de un círculo, pero en ningún caso se ha constatado una presencia visible, la presencia de un agente activo. Los cultivos se aplastan como impulsados por un gigantesco ventilador. Ocurre en muy poco tiempo, de 5 a 10 segundos. Solo se ha observado la formación de círculos sencillos. La aparición de círculos se asocia con la presencia de luces en el cielo, luces extrañas que denominamos ovnis. Aunque escasean los casos en los que las luces descienden hasta el campo, dando paso a la aparición de círculos, esa misma noche. Los círculos suelen aparecer sin la intervención de ningún agente visible. Sencillamente aparecen. A veces se descubren al día siguiente, otras veces tardan en descubrirse días, incluso semanas. Desde 1988 hasta 1991 se produjo un gran avance en este campo en Inglaterra. Captamos muchísimas formas diversas. Los círculos parecen haber evolucionado desde los primitivos círculos sencillos y redondos para convertirse en algo mucho más complejo. Entre estos círculos se encontraron muchos símbolos místicos, símbolos religiosos, gran cantidad de cruces, cruces campestres, cruces romanas y cosas por el estilo, con un gran contenido simbólico que produjeron una conmoción generalizada. También se produjeron asombrosas apariciones de ovnis en las zonas donde estaban los círculos. El año pasado vimos lo que mucha gente pensó que era una nave espacial. Y al día siguiente apareció un círculo precisamente en el mismo lugar. Era de diseño muy sencillo. Una de las cosas que desde años asombra a los campesinos es la formación de círculos y su posible significado. Se me ha permitido grabar en vídeo y fotografiar a una criatura que yo califico de depredador volador invisible. Les mostraré una foto de la criatura que produce esos círculos agrícolas a la increíble velocidad de escasos 3 minutos. Este es el depredador volador invisible. Se trata de un extraterrestre capaz de volar en el campo magnético de la gravedad. Es un ser de inteligencia superior. Tiene una energía biológica compuesta por silicona, sustancia que abunda en los campos de trigo y maíz. Estas criaturas vuelan en grupos o manadas. Emiten sonidos que algunos investigadores han sido capaces de registrar. Tienen la capacidad de hacerse invisibles y de emitir una especie de resplandor. Solo se dejan fotografiar por una persona de su confianza, como yo, que permito que las criaturas se acerquen y se hagan visibles. Dicen que los círculos agrícolas no son mensajes destinados a los humanos, sino a otros extraterrestres que están aquí y que no son bien recibidos porque manipulan la raza humana para sus propios propósitos. Deben cambiar de actitud de inmediato. Es una advertencia. Soy un contactado y se me ha permitido aparecer en público
para desvelar una información importantísima que, en mi opinión, el mundo debería conocer. Mi primera experiencia se remonta a cuando tenía 5 años. Tuvo lugar en un sitio llamado Wilson County, en el estado de Texas. Me introdujeron en una nave espacial donde había extraterrestres procedentes de una dimensión muy superior. Su aspecto era típicamente nórdico. Grandes ojos azules, pelo rubio, ataviados con prendas muy bien cortadas. Me transportaron hasta el espacio sideral durante unas 4 horas. Después me trasladaron a otra nave que medía unos 60 kilómetros de largo. Imagínense qué inmensidad. A finales de los 60, cuando Percy Galloway se dirigía a Vietnam a bordo de un avión de guerra americano, la tripulación del avión divisó un enorme ovni. El caso se clasificó inmediatamente como altamente secreto, algo que Galloway considera un ejemplo palpable de la política de ocultamiento que las autoridades americanas llevan a cabo en nombre de la seguridad nacional. La clasificación de altamente secreto permitió que Galloway realizara observaciones personales acerca de cómo el gobierno de los Estados Unidos utilizó Vietnam como campo de experimentación de su tecnología militar y como laboratorio de experimentación genética. Las alusiones a los contratos que las autoridades norteamericanas firmaron con los extraterrestres fueron pura fantasía, un pretexto que permitió a la CIA realizar sus experimentos radiactivos con mujeres embarazadas y niños de 5 años. No deja de resultar asombroso que una civilización superinteligente necesite un acuerdo para llevar a cabo sus experimentos de cruce de especies. Este panorama contradictorio se aclaró tras el comentario que Galloway escuchó a un extraterrestre. Una de las cosas que me comunicaron fue que el gobierno americano había engañado al público. Habían guardado celosamente un secreto que no deseaban desvelar ante la opinión pública, escudándose en que la seguridad nacional así lo ordenaba. Era un proyecto tan importante y controvertido que hoy día resulta imposible sacarlo a la luz y desvelar ante los ciudadanos o ante las naciones que poseían una tecnología tan avanzada que podía rivalizar con la de los extraterrestres. Aclarado esto, mi principal misión es actuar como portavoz o embajador de los extraterrestres, a fin de comunicar a los ciudadanos de este planeta que no quieren hacernos daño. Lo único que desean es salvar al planeta Tierra. Lo cierto es que han intentado aproximarse a nosotros en multitud de ocasiones, pero nuestros gobiernos no han permitido que se presenten ante la opinión pública. Después de realizar todos los secuestros llevados a cabo en nuestro planeta, han llegado a la conclusión de que ya no nos necesitan como laboratorio experimental. Tienen más que suficiente. Muestras, óvulos y cosas así. Son completamente autosuficientes. Lo malo es que no pueden abandonar nuestro planeta, porque llevan mucho tiempo entre nosotros. Y han entrado en contacto con otra raza extraterrestre que también está aquí. Y que afirma ser la raza suprema del sistema planetario. Incluido nuestro sistema solar y otros más. Muchos creen que los experimentos de hibridación deberían condenarse por ser poco éticos. Los investigadores de ovnis contestan a la acusación afirmando que cada año se realizan millones de abortos en todo el mundo. ¿A qué ética se refieren? Robin Quayle ha examinado más de 600 encuentros entre seres humanos y humanoides. Según su investigación, el panorama general de estos contactos no es tan pesimista como podría parecer. En 1979, durante una sesión en la que un paciente se encontraba sumido en un profundo trance, de repente se levantó y salió de la casa. Observamos a un ovni que sobrevolaba el tejado. Fuimos 3 personas las que observamos el fenómeno. La persona en trance tenía una fiebre altísima.
Era un caso grave de hepatitis infecciosa. Al parecer, el encuentro le curó completamente. A la mañana siguiente no tenía ningún síntoma, ni siquiera fiebre. En casi todos los casos, al sacar el trauma a la superficie, se liberan los miedos. Uno de los efectos secundarios más beneficiosos que han experimentado casi todos los secuestrados es una altísima sensibilización. Espiritualmente están muy alerta. Aunque al principio el encuentro tenga un efecto negativo, resulte ser una experiencia aterradora o dolorosa, los efectos a largo plazo perduran, provocando un estado de conciencia muchísimo más agudo. Adquieren facultades telepáticas, prevén el futuro. Muchos poseen gran información sobre el futuro. Actúan como medium. Así que estos contactos pueden resultar muy beneficiosos. Sisto Paswell, de Perú, es un contactado que dice haber sido trasladado a otro planeta durante unos días y cómo después se sintió totalmente transformado. Posee grandes poderes telepáticos. Es clarividente. Puede ver el futuro y contactar con quien desee. Así que, en general, podemos afirmar que el fenómeno no es totalmente negativo. Las personas de las que les hablo son un grupo de gente fascinante. Las posibilidades que tienen de actuar como intermediarios a raíz de esos contactos son ilimitadas. Tienen muchas más posibilidades de lo que es habitual. Me considero un investigador interdisciplinario que intenta abrazar una serie de disciplinas distintas para enfocar cada uno de los fenómenos de manera independiente. También soy codirector del nuevo programa parapsicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rose Bridge, en California. Procuramos examinar la parapsicología convencional, que consta de 3 características fundamentales: el estudio de la percepción extrasensorial, el estudio de psicoquinesis y el estudio de la supervivencia del fenómeno, es decir, de la vida después de la muerte, y el papel de los médiums, tal y como se les llama vulgarmente. Queremos incluir la parapsicología con el fin de investigar la existencia de los ovnis, objetos volantes no identificados, y de experiencias extraterrestres. Quisiera incluir en la parapsicología lo que se denomina investigación de supervivencia, la investigación de los ovnis y en concreto el aspecto de la comunicación, ya que hay personas que afirman comunicarse telepáticamente con seres extraterrestres procedentes de otros planetas y de otros niveles de realidad. Esto quiere decir, corroborando mi definición de comunicación, que no existen en el nivel de realidad física que nosotros conocemos, sino en un dominio vibratorio o de frecuencia distinto, en otra realidad, pero que son capaces de comunicarse telepáticamente con seres humanos que están en nuestro mundo físico y a los que llamamos canalizadores. Denominamos contactados a las personas que han tenido un contacto físico con extraterrestres y que después, durante o con anterioridad, dicen tener un contacto mental, telepático o canalizador con dichas fuentes. Cuando recibo una comunicación de orden telepático, no se trata de una palabra después de otra, ni tampoco de un sonido audible. Es como si alguien cogiera una jeringa y me inyectara conocimiento instantáneo en el cerebro. Puede inyectarme un concepto universal en cuestión de un segundo. Yo intento traducirlo a un lenguaje que sea comprensible para todos. Leah Haley ha contactado con extraterrestres de 5 razas distintas, a veces en su casa, otras en sus naves. Fue transportada hasta un ovni atravesando un puente de luz. Allí fue instruida por los extraterrestres mediante un proceso telepático. La información queda almacenada en el subconsciente y emerge a la superficie cuando el extraterrestre lo decide.
Recuerdo que le pregunté a una mujer por su procedencia. Me respondió: venimos de Pléyades, pero usted ya lo sabía. Me comentó que su responsabilidad consistía en controlar la situación mundial. Habían venido para asegurarse de que todo marchaba bien. No solían intervenir en las cuestiones mundiales, pero lo harían si fuera preciso. Me puso como ejemplo el que fueron ellos los que evitaron la destrucción del mundo durante la época del dominio alemán. Hubo un momento en el que afirmó que Hitler fue uno de los anticristos. Si ampliamos nuestro concepto de ley física y lo ampliamos al estudio de los seres extraterrestres y de las fuerzas que dicen ser sus canalizadores, y lo utilizamos para examinar su existencia y ver cómo su realidad entra en contacto con la nuestra, con 3 dimensiones espaciales y una temporal, y lo utilizamos para investigar la energía y la materia, no podemos evitar preguntarnos cómo estos seres, provenientes de Sartoris, Andrómeda, Pléyades, de Marte o incluso de Venus, de un nivel astral o de una frecuencia superior a la nuestra, cómo logran comunicarse con nosotros. Después de realizar investigaciones y acudir a las fuentes, hemos averiguado que el nivel intelectual, que es fundamental, es el mismo con o sin estructura física. Si alguien se mueve a nivel astral, pongamos que se traslada a gran velocidad por el universo y que tiene una existencia venusiana, podría comunicarse conmigo mentalmente. Yo puedo oírle claramente en mi mente, recogiendo telepáticamente la información que me manda como venusiano. Esto es posible porque existe una comunicación mental que abarca todo el universo, en donde los pensamientos se mueven a mucha más velocidad que la propia vida. Los pensamientos se trasladan de manera espontánea. Así que existe una cierta comunicación que brilla y aglutina a todos los seres vivos, tengan o no tengan cuerpo físico, sean o no sean humanos, independientemente de su nivel de evolución. Todos tenemos una especie de dominio mental superior capaz de producir ondas en ese tipo de realidad que nos permite comunicarnos los unos con los otros, al igual que nos comunicamos a nivel físico y producimos ondas que alcanza el tímpano y de allí pasan al cerebro. Nuestra investigación y nuestras conjeturas nos llevan a concluir que existen otros niveles de realidad en los que se producen ondas que no están limitadas por la velocidad de la vida y que escapan a la comprensión de las leyes físicas. A través de estos niveles de realidad se desarrollan diversos grados de comunicación mediante los cuales las naves o lo que actualmente se denomina ovnis pueden moverse en lo que llamamos espacio sideral o dominios de alta frecuencia que no tienen una medida temporal. Así lograremos entender el funcionamiento de las naves extraterrestres y la capacidad que tienen para trasladarse tan rápidamente cuando están a años luz de distancia. El 20 de noviembre de 1989, un avión ruso de línea regular se aproximaba a su lugar de destino cuando a la 1 en punto de la madrugada, la tripulación informó a la torre de control del avistamiento de varios objetos no identificados que volaban frente a ellos a unos 150 kilómetros del aeropuerto. Uno de ellos comenzó a aproximarse al avión apuntándole con una luz deslumbrante. De repente, el objeto cambió de dirección y desapareció en la oscuridad. Al cabo de un minuto, volvió a sobrevolar el avión a unos 200 metros de distancia. El objeto ovalado brillaba en la oscuridad desprendiendo un rayo azul muy brillante seguido de un gran resplandor. Pasado 1 minuto y medio, el objeto desapareció en dirección nordeste. Los investigadores de ovnis rusos han registrado muchas observaciones similares. Al principio, el objetivo de la investigación era meramente militar. Poco a poco, los rusos han aceptado la investigación de ovnis de manera mucho más rotunda que los occidentales, sobre todo porque las observaciones suelen ir acompañadas de fenómenos paracientíficos. En 1993 se realizaron escasos avistamientos en Rusia. Tras el ajetreado periodo de finales de los 80, hubo un periodo de tranquilidad.
Sin embargo, el mes pasado, muchas personas vieron ovnis en San Petersburgo. Algunos brillaban y tenían forma de globo, otros de plato, resplandecían. Por ejemplo, el 12 de agosto de 1993, a las 3 de la madrugada, se avistaron 3 puntos de luz que sobrevolaban la isla de Vasily en San Petersburgo. Sobrevolaban la isla en formación triangular. El objeto se desplazó lentamente hacia el centro de la ciudad para acabar alejándose. Muchas personas pudieron verlo. Lo interesante del asunto es que en las ventanas de las casas aparecieron agujeros redondos. Los cortes estaban perfectamente delineados, como si los círculos de cristal se hubieran recortado con una cuchilla. Los científicos siguen investigando el caso. Actualmente los rusos estudian los ovnis más seriamente que en años anteriores. Los investigadores más prestigiosos se interesan por el asunto. Entre ellos podemos encontrar físicos, biólogos y otras especialidades. Los investigadores de ovnis han proporcionado a los rusos materiales para poder estudiar otro tipo de fenómenos. Les han animado a contemplar la estructura del universo y a plantearse el sentido de la vida desde una nueva perspectiva. Previamente, durante el periodo del régimen comunista, solo se aceptaba el materialismo dialéctico como herramienta capaz de explicar la realidad. Ahora el viejo imperio ha perecido y el cementerio Demidov testimonia dicho colapso. Es el remanso final de aquellos que fueron oprimidos por el régimen soviético y que, de haber tenido oportunidad, habrían guiado al país por el camino del pluralismo y de la libertad. Hoy soplan vientos de renovación. En el campo de la investigación científica existen nuevas teorías para las que la materia no constituye el elemento esencial de la realidad. Basándose en los descubrimientos realizados en la física cuántica, los científicos han descubierto que la conciencia crea el mundo material que nos rodea. Los ovnis y los fenómenos paranormales encajan bien en este concepto de realidad. En el año 1979 vi un ovni que sobrevolaba Moscú. El incidente me impresionó enormemente. Después he experimentado extraños fenómenos fantasmales. Estas experiencias me animaron a estudiar la realidad que tiene lugar cuando aparecen estos extraños fenómenos. Voy a contarles una experiencia sorprendente que sufrieron unos pilotos en presencia de un ovni. En 1983, nuestro avión An-14 sobrevolaba Chita. El avión tenía en un lado una torre de observación. El mecánico de vuelo estaba allí sentado. En la distancia apareció un punto de luz que venía hacia el avión a enorme velocidad para pasar a envolverlo en una masa de material blanquecina. Aterrado, el mecánico se precipitó a la cabina del piloto. La situación era alarmante. Estuvieron a punto de aterrizar. Se encontraban a menos de 2.400 metros e iniciaron el descenso, pero tuvieron que remontar al divisar unas montañas. Durante 15 minutos intentaron desesperadamente liberar al avión, pero todo fue en vano. Luego la masa desapareció. Una vez en Chita, la tripulación fue informada de que hacía una hora un avión cargado de pasajeros había desaparecido en aquel lugar. Hoy día sabemos algo más acerca de este fenómeno. Estamos rodeados de un inmenso universo del que desconocemos sus fronteras. La zona conocida por los astrónomos se extiende a unos 30 billones de años luz, una inmensidad.
La radiación que percibimos como luz tiene una longitud de ondas de entre 400 y 700 manómetros. Varía de violeta a rojo. Solo vemos fragmentos de radiación electromagnética. El espacio que podemos ver está a una distancia de 30 billones de años luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La luz viaja en una extensión de 30 billones de años. El espacio que nos rodea es inmenso. Imaginemos que la velocidad de la luz varía a unos 10 metros por segundo. ¿Qué ocurriría? Pues que la luz no tardaría 8 minutos en viajar desde el Sol, sino milenios. Las personas no se verían las unas a las otras. ¿Qué pasaría si la masa o la carga de un electrón varía? Que el átomo que ahora conocemos desaparecería y la materia se transformaría en algo que nosotros dejaríamos de percibir. El mundo se transformaría en algo totalmente distinto. Paralelamente al nuestro, existen mundos con distintas estructuras materiales, cuyas leyes físicas somos incapaces de entender. ¿Acaso los ovnis son máquinas del tiempo que invierten la fuerza de la gravedad provocando una diferencia temporal entre el centro de la nave y su borde exterior? Eso parece, dada su extrañísima manera de funcionar. En agosto de 1987, las autoridades militares finlandesas capturaron una nave extraterrestre cerca de su frontera. La cabina del piloto era tan pequeña que resultaba evidente que no fue diseñada para ser pilotada por un ser humano. En Karelia, cerca de Vigor, había un objeto que debía ser transportado en un avión militar hasta Monchegorsk, en Kola. Era una base aérea militar escondida en un hangar de aviones caza. Dibujé el objeto tal y como los soldados me lo describieron. Medía unos 12 metros de largo. Era muy pesado y de color dorado. Realicé un dibujo. A finales de septiembre, la nave espacial, fielmente custodiada y semejante a un proyectil de artillería pesada, desapareció inexplicablemente en el curso de la investigación. La transcripción realizada por los investigadores de ovnis a partir de lo relatado por las fuerzas de inteligencia militar resulta muy interesante. 2 ovnis de forma elíptica fueron fotografiados encima del Centro de Investigación Espacial de Moscú. De repente, una poderosa luz surgió de uno de ellos y al cabo de unos segundos ambos desaparecieron emitiendo un silbido. ¿Por qué la información relativa a este incidente es tan escasa? Alexei Dmitriev, doctor en geología, cree que los líderes políticos censuran y distorsionan la información sobre los ovnis. Finlandia comparte 1000 kilómetros de frontera y 100 años de historia con Rusia. Tras la Segunda Guerra Mundial, han aparecido numerosos ovnis en Escandinavia y al igual que ocurre en Rusia, el interés se ha desplazado de los ovnis a los fenómenos paranormales. Como en otros lugares del mundo, también los finlandeses se han encontrado con extraterrestres en sus dormitorios o en otros lugares. Me desperté en la madrugada del viernes al sábado. El dormitorio estaba cubierto de niebla rosa y eché un vistazo para ver dónde estaba. Reconocí mi lámpara y supe que estaba en mi dormitorio. Era curioso. Estaba en mi cama, pero no sabía en qué posición me encontraba. No sentía ni las piernas ni los brazos. Estaba paralizada. Percibí una gran luz cuando estaba bajo las mantas. No podía moverme. Apenas podía mover los ojos. A mi izquierda, al lado de la cama, vi a unos seres pequeños y pálidos.
con la cara arrugada. No me asusté. Pensé que era el inicio de una gran aventura. ¿A dónde íbamos? Estaba dispuesta a seguirles. Me leyeron el pensamiento y sonrieron amistosamente. Vi como uno de ellos cogía un cuaderno y un lápiz. Me dijeron, escribe. Dudé, ¿qué escribo y a quién? Me pidieron que escribiera algo. Escribí a Juhan. Por primera vez relataba mi experiencia. Los encuentros con extraterrestres también han recibido explicaciones terrenales. Los científicos hablan de multiplicidad de personalidades, personalidad parcial, activación de la energía arquetípica y epilepsia del lóbulo temporal. Estas explicaciones no eliminan la profundidad psicológica de las experiencias. El finlandés Kalevi Riikonen es un ejemplo de apertura al mundo espiritual a raíz de sus experiencias con ovnis. Su vida se vio transformada tras realizar un viaje otoñal a través de Finlandia, en el que Riikonen fue trasladado a bordo de un ovni cuando se encontraba en el interior de su coche. Al coche le ocurría algo raro. El motor no paraba de calarse y las luces se encendían y se apagaban. La radio no funcionaba, tampoco mis funciones corporales. Era incapaz de controlar mi cuerpo, aunque mi mente sí funcionaba. Sabía que eran extraterrestres. Les hice saber que conmigo se arriesgaban innecesariamente. Luego mi conciencia se apagó. La próxima cosa que recuerdo ocurrió al día siguiente. Me desperté a 60 kilómetros de distancia, casi 24 horas después, en mi cama. Al principio creí que había soñado. ¿Cómo iba a ser posible? Comprobé que el color de mi coche había empalidecido considerablemente, como si el sol hubiera abrasado la pintura, y el depósito de gasolina estaba casi vacío. Aunque los mensajes del mundo invisible parecen trascender las fronteras de la inteligencia humana, hay que observar las experiencias descritas como canalizadoras. La intensidad de la experiencia puede llevarnos a falsas generalizaciones y la imaginación humana es capaz de exagerar el testimonio, enfatizando su significado. Lo más interesante de la información canalizada es que rezuma verosimilitud, agudeza y sabiduría. La persona que transmite el mensaje no tiene que saber necesariamente lo que ocurre. Los extraterrestres son tan variados como nosotros. Los seres que me han contactado varían considerablemente. Tienen tamaños distintos, apariencias y estructuras internas diferentes. Algunos son capaces de trasladarse a voluntad hasta alcanzar lugares alejados en el espacio. Otros necesitan de una nave espacial, al igual que nosotros necesitamos de un medio de transporte. Estos seres energéticos utilizan su fuerza de voluntad para controlar la gravitación. Pueden conectar sus campos de protección y sus circuitos vitales con circuitos universales. Estos seres espaciales normales pueden parecerse mucho a nosotros o ser completamente distintos. Cuanto más se parezcan a nuestra raza, más fácil les resultará operar sobre la Tierra. Siellä liikkui tällainen uusia erikoisia olentoja heidän keskuudessaan.
La Biblia habla de otros seres nuevos y distintos que vivían entre los hombres. Seguramente eran extraterrestres, hijos de Dios, vagando entre las personas. Como en cualquier otro país del mundo, en Finlandia hay un gran número de pintores, músicos, compositores y otros artistas que son medium. Están convencidos de que su inspiración artística proviene de mundos invisibles. Los escépticos hallan la explicación en el propio subconsciente del artista, aunque la mayoría de los parapsicólogos consideran que estos fenómenos son de origen misterioso. La producción de los medium suele caracterizarse por una energía fuera de lo normal y una gran intensidad expresiva, pero también por una cierta cerrazón. Muchos medium afirman tener poderes curativos. Los estudios psicosociológicos han demostrado que se trata de personas con una inteligencia y un equilibrio por encima de la media. La cantante finlandesa Aulikki Plaami es un excelente ejemplo de cantante medium. Hay personas que actúan a través suyo, como Carmen, que murió a los 16 años, y cantantes que fallecieron hace tiempo como Enrico Caruso, Elvis Presley y Louis Armstrong. Un curandero que se presenta como el Dr. Herman también se expresa a través de Plaami. Concretamente en Europa, Plaami ha causado sensación. Los medium suelen transmitir mensajes en los que predicen el fin del mundo, y es obvio que las grandes catástrofes mundiales van en aumento. Otro tema recurrente es la evacuación masiva llevada a cabo por ovnis, lo que nos recuerda de inmediato las ascensiones mencionadas en la Biblia. Las experiencias telepáticas de los medium suelen ser muy intensas. A veces se manifiestan en forma de viajes que dejan imágenes mentales grabadas en la memoria. La investigación demuestra que las experiencias de canalización están relacionadas con la multiplicidad de personalidades, aunque existen claras excepciones. A pesar de que 3 de cada 4 personas con personalidad múltiple desarrollan sus personalidades antes de los 12 años, los niños nunca se utilizan en la canalización. La personalidad múltiple suele emerger del inconsciente en conjunto, mientras que la canalización raramente tiene más de una fuente. Los medium suelen ser personas sensibles y emocionalmente equilibradas. Las fuerzas que canalizan suelen desplegar características muy definidas. Son los dirigentes, líderes o capitanes de una nave espacial. Desde el punto de vista de la teoría de la múltiple personalidad, podría afirmarse que una fuerte carga emocional alimenta la fantasía de los medium, conduciéndoles a una realidad aún más fantástica, lo que daría lugar a diversas contradicciones. Sin embargo, los críticos no tienen en cuenta un factor fundamental. El nivel de educación de los canalizadores suele ser tan bajo que difícilmente serían capaces de inventar las cosas que luego son capaces de transmitir. Los investigadores de la canalización sugieren que para entender el fenómeno no es preciso recurrir a la múltiple personalidad o a una explicación parapsíquica. Puede tratarse sencillamente de un talento excepcional. El talento artístico se presenta de manera tan inesperada que caemos en la tentación de interpretarlo como la activación de una reencarnación. La forma más habitual de canalización es, sin lugar a dudas, la literaria. También conocida como escritura automática, puede producirse en estado de semiconsciencia. A veces se produce con la persona totalmente consciente. La mano del medium produce el texto. Hoy día, también pueden utilizarse los ordenadores. Los psicólogos afirman que este tipo de automatismo podría causar desórdenes mentales, como es el surgimiento de unidades de personalidad independientes las unas de las otras. Sin embargo, las personas que tienen este tipo de experiencia parecen estar más en contacto con el universo que el resto de la humanidad.
La escritura automática es un fenómeno interesante. Coges un lápiz y sientes que una fuerza externa lo maneja. Algunos pueden escribir en idiomas que jamás estudiaron. La información que se recibe suele referirse a la vida después de la muerte. A veces, un escritor automático solo recibe parte de la información y otra persona recibe el resto. Solo cuando ambas se combinan, la historia adquiere su sentido. La ciencia moderna afirma que todo procede del inconsciente. Por desgracia, los fundamentalistas dicen que procede del demonio. En calidad de médico y de escritor autómata, puedo afirmar que lo que escribo no viene de mi subconsciente, procede del exterior. Estando en contacto con otras dimensiones, con la vida en el más allá o con dimensiones espaciales, tenemos oportunidad de recibir nuevos conocimientos que pueden ser de orden tecnológico. Al entrar en contacto con las dimensiones psicológicas, te conviertes en testigo de los cambios mundiales. Una amiga mía noruega, la estrella del rock, Yannick, se encontró con humanoides en su playa. Su visión del mundo cambió por completo a raíz de este encuentro con humanoides situados a escasos centímetros de distancia. Lo sorprendente es que después del encuentro, la cantante empezó a escribir canciones dedicadas a la salvación del mundo, a las selvas tropicales, a la esencia del ser humano y a la vida en el más allá. Todo aquel que se encuentra con seres extraterrestres o con la muerte acaba replanteándose su existencia en el mundo. Estamos despertando, y espero que el despertar no sea muy brusco, a un cambio en nuestra percepción de la realidad. Como seres vivos que somos, nuestra concepción evoluciona continuamente. Somos conscientes de que existen dimensiones superiores y de que estamos en contacto con ellas. Debemos dar mayor credibilidad a esos mundos que solíamos considerar como irreales, no reales o menos reales. El mundo de la percepción subjetiva, mental, de la imaginación, del amor y del deseo. Considero que estamos en plena revolución porque nos veremos obligados a invertir nuestra concepción tradicional. Igual que ocurrió hace siglos cuando Galileo fue objeto de torturas y de duras críticas al dictaminar que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés. Así que todo lo que no gira alrededor de la materia pertenece a una realidad superior. En mi opinión, esto es lo que nos asemeja a las fuerzas extraterrestres más evolucionadas y a las fuerzas canalizadoras más evolucionadas. Nosotros nos relacionamos, pero nuestro cuerpo es diferente, por eso no podemos relacionarnos igual que las fuerzas extraterrestres o canalizadoras que carecen de cuerpo físico. El hecho de tener un cuerpo no implica que seamos menos inteligentes. Pero tú tienes que ser perfecto al igual que tu Padre Celestial. La perfección no es algo que pueda llegar a transmitirse a través de ningún canal. El ser humano ha de buscarla en el interior de sí mismo. El precio de la imperfección es la muerte y el sufrimiento de saber que ese es el peso que la humanidad acarrea en su subconsciente, aunque hay numerosos indicios acerca de la verdadera naturaleza de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte te demuestran quién eres en realidad. Las experiencias cercanas a la muerte se producen, por ejemplo, durante un accidente de circulación, cuando alguien está a punto de perecer ahogado y en casos así, en los que hay una pérdida de conocimiento o un paro cardíaco, y la conciencia abandona el cuerpo. Eres capaz de continuar observando todo lo que ocurre a tu alrededor y puedes presenciar todos los detalles del intento de resurrección, escuchar todo lo que dicen, al tiempo que observas tu cuerpo desde el exterior. Se tiene la sensación palpable de penetrar en un túnel y suele percibirse una intensa luz blanca que, dependiendo de la religión, puede interpretarse como el símbolo de Jesucristo, de la Virgen María, de Buda, etc.
Al oír que no te ha llegado la hora, tienes que regresar para completar la misión por la cual viniste al mundo en un momento determinado de la existencia. Las experiencias cercanas a la muerte representan una iniciación en los fenómenos paranormales, concretamente en la dimensión de los ovnis. Al darte cuenta de que eres energía y conciencia, y no solo un cuerpo físico, compruebas que es sencillo contactar con otras dimensiones. Las consecuencias de los encuentros con ovnis, de la proximidad de la muerte y de las experiencias extrasensoriales siempre son iguales. De repente el sujeto se interesa por la ecología, por la salvación del planeta, por los delfines y ballenas como seres inteligentes, no como animales. Ellos comparten el planeta con nosotros. Son responsables de los océanos y nosotros de la Tierra. También hay un interés por los fenómenos paranormales. Se adquiere el don de la telepatía, de la clarividencia. La personalidad se transforma al darse cuenta de que es pura energía, capaz de existir simultáneamente en distintas dimensiones. El delfín tiene un gran cerebro en proporción a su cuerpo, por eso es considerado un animal de inteligencia superior. El delfín puede producir 4 tipos de sonidos simultáneamente. Es así como se mantiene en contacto con otros delfines. Los científicos que estudian las ballenas y los delfines creen que utilizan la telepatía para comunicarse. Hay infinidad de historias conmovedoras que relatan la relación del delfín con el hombre. Los delfines sienten la presencia de una embarazada en el agua y han logrado hacer hablar a niños autistas. Muchas personas sienten una gran afinidad con los delfines y mantienen que los delfines les han ayudado a descubrir sus habilidades psíquicas y a conocer sus vidas anteriores que se remontan miles de años hasta la legendaria ciudad de Atlantis. En la era de Atlantis, yo estudiaba la comunicación entre los delfines y el cosmos. En esta vida también estoy en contacto con el cosmos. Desde febrero de 1989, recibo mensajes a través de la escritura automática. La canalización llegó a durar hasta un máximo de 2 horas. Ignoraba cómo serían esos mundos cercanos. Voy a leerles un extracto que resulta ser tremendamente crítico. Los humanos podéis despistaros debido a que no estáis acostumbrados a estos contactos. Pasáis de tomaros al pie de la letra todo lo que proceda de un nivel invisible, a simplemente desterrarlo rotundamente. No confiáis en casi nadie, lo que es acertado, porque debéis encaminar vuestras vidas independientemente. Aún así, necesitáis amigos y entrar en contacto con otras personas, porque a través de ellas lográis conoceros mejor. Aprendéis a comprender vuestra humanidad y vuestro potencial. Al entrar en contacto con la espiritualidad, debéis aprender a reconocer a los seres que tienen un alto nivel de comprensión, en los que podéis confiar. Ellos os ayudarán. Aprendemos a través de nuestra propia experiencia. No hay que tener miedo a los contactos. Solo aprenderemos si permitimos que dichos contactos se lleven a cabo. Si mantienes una postura crítica, no te despistarán. Todos debemos pasar por ello. Forma parte del desarrollo espiritual.
Hola, soy Susan Rowland, una medium inglesa de la Universidad de Stanford. En Inglaterra el espiritismo y los medium conforman una religión. Tenemos más de 100 iglesias. Puede que tengamos unas ideas ligeramente distintas a las de las demás religiones, porque lo nuestro es también una filosofía. El cristianismo tiene los 10 mandamientos. Nosotros tenemos los 7 principios. Creemos en Dios, en la hermandad entre los hombres. Pero uno de nuestros principios fundamentales es la responsabilidad individual. Creemos que los hombres somos responsables de nuestras acciones en la tierra y que en nuestro lecho de muerte no podemos limitarnos a decir que creemos en Dios y todo se nos perdonará. Creemos que debemos reflexionar profundamente sobre nuestras acciones, tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. La mediación trata de demostrar la supervivencia, convencer a la gente de que no mueren cuando abandonan la existencia terrenal, que mueren físicamente, pero que el espíritu continúa, que deben examinar sus vidas e intentar cambiarlas. La mediación ayuda inmensamente a las personas que han perdido a sus hijos, a sus maridos o a sus mujeres. Es una religión reconfortante. Una religión reconfortante que no presenta una imagen feliz de lo que significa fallecer. Decimos a la gente que tal y como se han comportado, así morirán. Si uno no ha sido una buena persona aquí en la tierra, tampoco lo pasará bien en el mundo espiritual. Pero lo que de verdad quiere demostrar el espiritualismo es que uno no muere cuando abandona la vida física. El misterio de la vida y la muerte. Que la vida continúa y se produce una progresión. La vida es eterna y no se detiene en este mundo. Puede prolongarse eternamente. Damas y caballeros, no hay descanso al morir. No esperen encontrar una realidad en la que uno se queda de brazos cruzados. Si se quiere avanzar, hay que trabajar duro. Es cierto que en el transcurrir de los años he visto mucha tristeza y mucho sufrimiento de personas que han encontrado la esperanza en la mediación. Saben que volverán a reunirse con los hijos que perdieron. Volverán a estar a su lado. Yo no puedo devolvérselos, nadie puede devolvérselos si han fallecido, pero basta con transmitirles la realidad de que sus hijos están a salvo, junto a otros familiares. Eso les dará la fuerza necesaria para sobreponerse a esos momentos difíciles. Empezaré con lo que se llama psicometría. Se trata de una técnica en la que sujeto algo que llevan puesto, un objeto que mantiene su energía, toda su energía desde el mismo día en que nacieron. Aunque sea un reloj o un anillo comprado la semana pasada, la energía se acumula en él. Deseo hacerles una breve demostración de lo que hago cuando alguien acude a verme y explicarles cómo llevo a cabo la psicometría. Voy a coger un objeto del caballero que está realizando la entrevista y del que no sé nada. Voy a coger la pulsera que me ofrece y a ver qué nos cuenta. Si acuden a una sesión y se entrevistan con una medium como yo, no tendrán miedo. Aquí tengo el objeto, damas y caballeros. Se trata de una pulsera de oro muy bonita. A ver qué logramos averiguar. A pesar de que hace escasos minutos que conozco a este caballero, tengo la sensación de que es una persona relajada en su vida diaria, pero tiene una gran tensión, una fibra nerviosa en su interior, una gran tensión en su vida. Es una persona de gran voluntad. Quiere hacer cosas nuevas en la vida, ser un pionero. Es un innovador. No siempre está de acuerdo con lo convencional. Tengo la sensación de que es un pionero. Tiene una mente muy abierta, luchadora, y aunque esté rodeado de gente, elige muy bien a sus amigos. Muy pocos amigos íntimos. También siento que ha muerto su abuela porque veo que está destrozado. No es fácil que confíe en las personas. Es muy prudente. A pesar de parecer muy abierto, tengo la sensación de que no es fácil aproximarse a él debido a todo lo que ha ocurrido en el pasado. En concreto, lo que le ocurrió cuando tenía 16 años. Pasó por una etapa muy confusa a la edad de 16 años.
años. Veo una influencia femenina, posiblemente de su madre, que quería que siguiera una dirección y él eligió la contraria. También veo a otra señora en el mundo de los espíritus que habla por él. Ya ven que me aproximo, damas y caballeros. Se trata de una mujer que pretendía influir a este hombre. Tenía pelo oscuro en vida y su pelo sería gris cuando falleció. Es bastante gruesa, no es delgada. Probablemente tenía una enfermedad en esta zona, en la zona del estómago, pero también tuvo problemas en el pecho y en el corazón. Creo que no es su madre, sino su abuela. Y sé que esta señora debió tener alguna relación con el campo en algún momento de su vida, porque veo flores. Veo muchas flores que la rodean. Y corríjanme si me equivoco, damas y caballeros. Es portadora de mucho amor. Tuvo contacto con él cuando era un niño pequeño. Y estoy segura de que debió ser alguien que recuerda cuando vivió, porque no dejaba de correr. Puedo ver cómo corría. Al lado de la casa veo flores silvestres y puedo ver cómo se acerca a él y le dice: venga, ánimo, sé fuerte en la vida, sé valiente, no permitas que el pasado te paralice en el futuro. Ahora me habla de un contrato. A este caballero le van a ofrecer un contrato profesional. Tiene que ser prudente a la hora de unirse a alguien. Siento que necesita libertad en su trabajo. Necesita poder desarrollarse en su trabajo. Podría tratarse de un viaje lejano. Veo el continente americano, porque allí parece que las cosas pueden prosperar. Me lleva a América y dice: sé prudente en esto, analízalo todo, no te equivoques con las finanzas, porque siento que alguien podría enriquecerse a tu costa. Sue Rowlands demostró su habilidad como medium al productor y director de este documental, Johann Af Grant. A través de la psicometría, contactó con una persona que creyó que era su abuela, pero que luego resultó ser, de acuerdo con los informes médicos, la difunta madre de Grant. Rowlands predijo que Grant recibiría una invitación para acudir a los Estados Unidos, donde tendría un gran reconocimiento público. 3 semanas después de que Grant conociera a Rowlands en Suiza, fue invitado a Las Vegas, donde recibió el premio al mejor documental de 1993 por Visitantes del Espacio. Durante las últimas décadas, la visión racionalista del mundo se ha encontrado cada vez con más obstáculos, mientras que la interpretación profunda de la mecánica cuántica ha arrojado serias muchas de las convenciones científicas. Los físicos de la nueva ola defienden que la conciencia crea el mundo material en el que vivimos. La mente gobierna la materia. Durante el último siglo han tenido lugar numerosos e interesantes descubrimientos paranormales. Según una antigua percepción del mundo, fueron considerados como un producto del subconsciente, proveniente del medium o de algún presente. También se creyó que podían ser interferencias de los muertos. Esta última explicación convino a la visión mundial del último siglo. Hoy día muchas cosas han cambiado. Pensemos en la psicología de Jung y su definición del inconsciente. Se cree que el inconsciente abarca varias cosas, incluida la muerte. Pero somos capaces de ir un paso más allá. La visión del mundo ha cambiado totalmente en el transcurso de los últimos 20 o 30 años. Los físicos han avanzado inmensamente en su investigación. Los mundos visibles e invisibles se entrelazan de manera tan compleja que nos es imposible comprenderlos. Podemos entenderlos como fórmula matemática, pero es completamente imposible realizar una representación visual. En este mundo hay muchísimas otras cosas. Hay conexiones que permiten la existencia de fenómenos inexplicables que tachamos de sobrenaturales. Por una parte están los muertos y por otra los comunicadores neutrales. Al mezclarse ambos surge el fenómeno espiritista, que resulta tremendamente difícil de entender. La ciencia no está a la altura. dann das entsteht,
Nos encontramos en el umbral de una nueva visión del mundo que nos resulta dificilísima de comprender. Aún no somos capaces de ver lo que todo esto supondrá. Desgraciadamente, nos encontramos en un momento en el que la parapsicología es incapaz de reaccionar ante esta nueva visión del mundo. La parapsicología, al igual que otras ciencias, está atrapada en la visión que del mundo se tenía durante el último siglo o a comienzos del presente. Ich will nicht sagen letzten Jahrhunderts, auf Bilder von der Jahrhundertwende. Und es ist tatsächlich so, hay que trabajar duro en todos los campos. Auf allen Gebieten anstrengen muss, dass wir seguir progresando hier diesen Zug y no permitir que nos despisten. Von der Nase abfährt. Die Gefahr ist wirklich correríamos un gran peligro. El poder de la mente sobre la materia se ha investigado en muchos laboratorios de todo el mundo. Existen suficientes pruebas de la existencia de una psicoquinesis o telequinesis, tal y como se la llama a veces. La psicoquinesis es una de las principales áreas de la parapsicología. Otra área de gran importancia es la percepción extrasensorial, donde se encuentran la telepatía, la clarividencia y la precognición. Una de las demostraciones más sorprendentes del poder de la mente sobre el cuerpo es la levitación. A través suyo, el hombre es capaz de invertir la fuerza de la gravedad. La levitación es un fenómeno que se descubre leyendo la vida de muchos santos católicos. En este caso, se produce como consecuencia de un estado de trance inconsciente muy poderoso. Recientemente, Uri Geller ha sido el más famoso creador de fenómenos psicoquinéticos. Guía de la nueva era, fenomenología, crecimiento evolutivo, ufología y antropología. El libro está dedicado a todos aquellos seres humanos que han sido perseguidos y ajusticiados solo por expresar sus experiencias vividas en lo espiritual o por el desarrollo de su capacidad extrasensorial. En Madrid, Juan Manuel Marco nos presenta hoy su libro titulado Mis amigos extraterrestres. Juan Manuel, ¿podría contarnos un poco en qué consiste su libro? Bueno, es un libro que ha surgido de muchos años, 40 años, un libro polémico que surgió y hace muy poco se presentó en Valencia en la Feria del Libro con mucha polémica por parte de muchas personas, dado que mi situación, mi forma de vida, mucha gente piensa que no se tercia a estos temas, pero hay muchísima gente que a lo largo de mi vida he encontrado aquí en España y fuera en el extranjero, en muchos sitios, que hemos tenido experiencias de abducción. Yo desde mi niñez hasta hoy he tenido 5 experiencias físicas, yo no las busqué, siempre lo he tenido en secreto, hasta hace unos años que empecé a hablar del tema porque me encontré gente igual que yo que necesitaba una respuesta. Entonces yo he trabajado y he hecho un estudio genético donde hay unas respuestas psicológicas a este tema, una respuesta humana a través de la historia, a través de todo lo que tenemos en el pasado. Es decir, todo esto a través de las experiencias personales que yo he tenido con ellos, seres de una luz, de una fuerza enorme. Mucha gente los confunde con las películas estas de terror que nos vienen aquí extraterrestres a conquistar el planeta, es un error muy grande. Hay mucha confusión, hay muchos miedos respecto a la psicosis de este tema. Incluso hay mucha gente que vio el libro, ¡ay, qué miedo extraterrestres!, como si fuera una cosa extraña, y no, siempre han existido. De hecho, que han habido grandes maestros que han nacido de madre, seres de una gran luz, una gran potencia, con una sabiduría universal, es decir, que no es de esta tierra, que, es decir, que la sabiduría del ser humano no depende de nuestro sistema, depende de los sentimientos, del amor, de aquella parte que podemos dejar de ser animales, ¿no? Esa parte que nos podemos ser creadores, podemos ser seres constructivos, donde comprendemos que la mentira, el engaño, pues no es bueno. Y de hecho que hay grandes seres, hermanos del cielo, que están con nosotros, que nacen de madre, que nos ven desde otras dimensiones, que nos ven, pero nos ven aún peligrosos, juguetones, hacemos mucho daño aún en este mundo, no respetamos las plantas, ni el agua, no respetamos a nada. Quiere decir que ellos no pueden aparecer así como mucha gente quiere que vengan aquí, porque tendríamos mucho miedo, la gente se asustaría porque no comprendería lo que pasa. Por eso ellos eligen para venir a este mundo la forma más clara, que es nacer de madre.
Es decir, el cuerpo es una parte biológica, pero tenemos una parte espiritual, que esa espiritual no es de este mundo, que es la que tenemos que descubrir todas las personas que estamos aquí en este planeta. Es muy personal, por eso digo, este libro es personal. No quiero convencer a nadie, no formo parte de ningún grupo, pero llevo muchos años trabajando, investigando lo que es el desarrollo de nuestra mente, nuestra parte espiritual, pero a nivel natural, a nivel científico, serio, como hay mucha gente que va por su cuenta investigando, como vuestro, por ejemplo, programa, que es maravilloso, yo lo veo, tengo el canal y lo veo, y me encanta, personas abiertas a la investigación, abiertas a la nueva era de Acuario, que estamos entrando, a Millennium, y de luego merece la pena, este mundo es maravilloso, y tenemos que aportar todas las personas nuestro granito positivo para que ese contacto algún día sea real para todos, no para algunos que nos toca esta suerte, ¿no? Es una gran suerte el que toca esto, como que le toca la lotería. Pues también puede ser bueno que le toque a uno muchos millones, pero también puede ser malo si ese dinero se la atraganta. Esto también, hay personas que tienen experiencias y cuando uno está sucio por dentro, estas experiencias se ven negativas. Por eso yo pienso y les digo a los espectadores que no tengan miedo a encontrarse con un extraterrestre o con un ser de luz en su casa o en la calle o en cualquier sitio.